Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Bueno, a ver, siempre que pensamos en una ciudad con un peso histórico tan inmenso como Cartagena, la mente viaja casi por instinto a épocas de grandes conquistas. Totalmente. Pensamos en el imponente teatro romano o en esos barcos hundidos que descansan en sus costas. Exacto. O en los legendarios tesoros de plata de las flotas de Indias. Es una ciudad que respira historia romana, cartaginesa y militar en cada esquina, en cada bloque de piedra casi. Es una ciudad de capas, desde luego. Pero, claro, para este análisis a fondo que arrancamos hoy, tenemos sobre la mesa un tema que nos obliga a mirar muchísimo más atrás en el tiempo. Nos invita a acercarnos a un rincón apartado donde el agua lame con parsimonia las piedras del Algameca. Un rincón que pasa muy desapercibida además. Sí. Hablamos de un eco inmensamente antiguo, uno que nos da una auténtica bofetada de realidad a los humanos modernos y desafía esa idea preconcebida de que somos el culmen absoluto de la sensibilidad. Hoy nos sumergimos en la historia de la Cueva de los Aviones y en una profunda lección de humildad. Es un escenario verdaderamente fascinante para empezar. Esta cueva está situada muy cerca del faro de Navidad, justo allí donde la icónica batería del mismo nombre vigila el horizonte. Casi como un viejo soldado de artillería que se niega a abandonar su puesto frente al mar. Exactamente, esa es la imagen. Pero quien se acerque hoy buscando grandes y majestuosas salas, galerías subterráneas o espectaculares estalactitas con formas de órganos de catedral, se va a llevar una sorpresa mayúscula. Porque no hay nada de eso. Nada de eso. Lo que queda de la Cueva de los Aviones es, en realidad, un suspiro de roca. Es un modestísimo abrigo de caliza que ha logrado sobrevivir de milagro. Aguantando el embate constante de las olas. Y el implacable paso de los milenios frente al mar Mediterráneo, manteniendo una dignidad asombrosa frente a la erosión. Y el objetivo de nuestra exploración detallada de hoy, la verdadera misión de este viaje por la prehistoria, es desenterrar esa lección de humildad gigantesca para nuestra propia especie. Una lección muy necesaria, por cierto. Desde luego. Vamos a demostrar cómo esa chispa mágica de la creatividad, el nacimiento del arte y la necesidad imperiosa de expresión, que a menudo creemos que son invenciones exclusivas del Homo sapiens, en realidad no lo son en absoluto. Para nada. Son un legado profundísimo que nos conecta de forma directa, emocional e íntima con los neandertales que habitaron esa zona de la costa hace más de 100.000 años. Esto representa un cambio de paradigma monumental en la antropología y la arqueología. Durante mucho tiempo, la narrativa generalizada en los libros de texto pintaba a los neandertales con una brocha muy gruesa. Muy injusta, además. Muy injusta, sí. Se les retrataba casi como seres de frente caída, rudimentarios, brutos que apenas gruñían y que carecían por completo de cualquier tipo de mundo interior o pensamiento abstracto. Parecía que solo existían para cazar, comer y resguardarse del frío. Tal cual. Pero lo que revelan las investigaciones en esta humilde cueva de Cartagena es que aquellos individuos ya tenían una vida interior riquísima, buscaban pigmentos para adornarse y sentían aprecio por las pequeñas joyas marinas. Y para entender la magnitud de este nivel de sofisticación, resulta vital sentar las bases arqueológicas. Claro, comprender el contexto físico en el que se movían cotidianamente, porque el paisaje no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos hoy en día. Resulta difícil imaginar a estos primeros humanos dedicando tiempo a la joyería cuando el entorno natural debía ser tremendamente hostil. Vale, vamos a desgranar esto porque el escenario era radicalmente distinto. Radicalmente. Si retrocedemos en el tiempo unos 115.000 años, el clima del planeta estaba dictado por unas condiciones muy severas. A causa de las glaciaciones, gran parte del agua del planeta estaba atrapada en enormes capas de hielo. Lo que significa que el nivel del mar Mediterráneo estaba muchísimo más bajo. Exacto. Imaginemos una costa que no rompía contra la cueva como lo hace ahora, sino que se retiraba hasta 7 kilómetros mar adentro. 7 kilómetros que se dice pronto. Para que uno de aquellos habitantes pudiera mojarse los pies en el agua salada y buscar conchas, tenía que emprender una caminata de varios kilómetros, atravesando lo que hoy es el fondo marino de la bahía, caminando probablemente por una llanura esteparia o una tundra costera barrida por el viento. El esfuerzo físico que requería cualquier interacción con el mar en aquella época era considerable. Y para comprender cómo hemos llegado a reconstruir este paisaje y recuperar estos objetos, hay que remontarse a las excavaciones realizadas en la década de los 80. Ahí fue cuando empezó todo realmente.
Sí, fue en ese momento cuando el arqueólogo don Ricardo Montes y su equipo comenzaron a trabajar de manera sistemática en este yacimiento. La Cueva de los Aviones se asienta sobre un antiguo conglomerado de roca de playa. Un terreno nada fácil. Para nada. Las técnicas de excavación de la época requerían una paciencia infinita. Empezaron a retirar el material con un cuidado extremo, separando capas de tierra negruzca y rompiendo duras costras de caliche que se habían formado a lo largo de los milenios. Una labor casi quirúrgica. Exacto. Y a medida que profundizaban en esos estratos, empezaron a aflorar los restos de una vida cotidiana verdaderamente vibrante y adaptada a ese entorno glaciar. En esas primeras capas se encontraron lo que cualquier arqueólogo esperaría hallar en un asentamiento neandertal clásico. Sí, lo previsible. Apareció la típica industria lítica, con herramientas hechas principalmente de cuarzo y sílex, que eran los utensilios básicos. Las navajas suizas del día a día, por así decirlo. Eso es, para cortar carne o trabajar pieles. También surgieron evidencias clarísimas sobre su dieta. Había restos abundantes de berberechos, de lapas y de mejillones. Y una buena mariscada. Esto demuestra que a los neandertales de la zona les gustaba el marisco y sabían aprovechar los recursos marinos a la perfección. Pero claro, encontrar conchas junto a restos de herramientas no es raro si se dedicaban a comer marisco. Lógico. La pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta los investigadores de que algunas de esas conchas no eran simples sobras de una comida prehistórica, sino algo completamente distinto? Esa distinción es el punto de inflexión de toda la investigación. El equipo empezó a documentar la aparición de valvas pertenecientes a dos especies muy concretas, Glycymeris y Acanthocardia. Dos tipos de conchas muy específicos. Sí, y al analizarlas bajo el microscopio y estudiar sus superficies, los especialistas en malacología determinaron algo crucial. Estas conchas no habían sido recolectadas vivas en las rocas para extraer el molusco y consumirlo. ¿Cómo lo supieron? Por las marcas de abrasión, indicaban claramente que fueron recogidas cuando ya estaban vacías y muertas en la playa, después de haber sido arrastradas, desgastadas y pulidas por el vaivén constante de las olas y la arena. Es decir, quien caminó esos 7 kilómetros hasta la orilla las seleccionó de manera meticulosa. Fijándose exclusivamente en su blancura inmaculada y en su forma geométrica perfecta. Y el nivel de intencionalidad no se queda en la mera recolección. Estas conchas presentaban manipulaciones evidentes. Aparecieron perforadas. Sí, algunas con agujeros hechos a conciencia. Justo en la zona del hummo, que es la parte más dura de la concha. Había una intención clarísima de crear un pasador para introducir un cordel, ya fuera elaborado a partir de tripa animal seca o trenzando alguna fibra vegetal resistente. Esto nos dibuja una imagen mental rompedora. Totalmente, no estamos hablando de homínidos dando una caminata agotadora de 14 kilómetros entre ida y vuelta para buscar calorías. Estaban invirtiendo un tiempo precioso y una energía vital inmensa en buscar puramente la belleza estética. En un entorno prehistórico donde la supervivencia diaria dependía de optimizar cada caloría consumida, el acto de dedicar horas a caminar hasta la costa es revelador. Cribar la arena para encontrar elementos puramente estéticos, llevarlos a la cueva, perforarlos con herramientas de sílex sin romperlos y crear adornos corporales. Nos habla de una capacidad de abstracción mental extraordinaria. Refleja la necesidad imperiosa de proyectar un mensaje visual, de decir al resto del grupo un mensaje claro. Aquí estoy yo, o quizás de crear una identidad tribal a través de un símbolo externo reconocible. La joyería, en su esencia más primaria, no deja de ser un lenguaje silencioso. Pone realmente interesante. Porque si el hecho de fabricar collares con conchas blancas ya nos deja asombrados, hay un hallazgo en la Cueva de los Aviones que roza la poesía pura. Una pieza única. Eleva el nivel de sofisticación a límites verdaderamente insospechados para los neandertales. Hablamos del descubrimiento de una concha de Spondylus. Esa es la joya de la corona del yacimiento. Es una de esas conchas marinas recias, grandes, estriadas y muy hermosas. Pero no fue perforada para usarse como colgante, sino que cumplió la función de un auténtico estuche de maquillaje prehistórico. Lo fascinante de esto es el asombroso nivel de conocimiento técnico y químico que esconde el interior de esa concha de Spondylus. La receta que encontraron dentro. Exacto. Cuando los investigadores analizaron los residuos microscópicos que aún quedaban adheridos a su superficie cóncava, no encontraron simplemente un poco de tierra manchada por casualidad. Encontraron los restos de una receta cosmética meticulosamente preparada. Habían combinado hematite roja, Que es un mineral compuesto de óxido de hierro. y que proporciona un pigmento de un color rojizo muy intenso y profundo.
pero lo combinaron con otro ingrediente sorprendente: pirita molida. La famosa pirita. Pirita. Estamos hablando del conocido como oro de los tontos, un mineral cristalino que brilla de forma metálica. Buscaban deliberadamente crear un efecto luminoso sobre la piel. Todo apunta a que sí. Si visualizamos el efecto físico de esa mezcla sobre la piel humana, el resultado es extraordinario. Tenemos el pigmento rojo intenso y mate de la hematites sirviendo como base de color. Y esparcido sobre él, el brillo metálico. Ese brillo inconfundible de los pequeños cristales de pirita triturada. A todos los efectos prácticos, lograron fabricar una especie de purpurina prehistórica. Purpurina prehistórica. Es un concepto fascinante. Era un cosmético diseñado específicamente para atrapar y reflejar la luz, para crear destellos, ya fuera caminando bajo el sol abrasador del mediodía mediterráneo o sentados en el interior de la cueva bajo la luz cálida y oscilante de las antorchas al anochecer. Es espectacular pensar en personas de hace más de 100.000 años adornando sus cuerpos con esa intención, buscando no solo teñir la piel, sino persiguiendo activamente el brillo, el contraste, el matiz exacto para destacar visualmente frente a los demás. Y teniendo en cuenta esa sofisticación con el rojo y el brillo, cabe preguntarse si su paleta cromática se limitaba a esos tonos o si experimentaban con otros colores para ampliar su forma de expresión. La paleta era aún más compleja, y aquí es donde la investigación da otro salto cualitativo. Los análisis también revelaron el uso de natrojarosita. Un material muy particular. Se trata de un mineral sulfato que proporciona un pigmento de un color amarillo muy vibrante. Pero el gran enigma de la natrojarosita radica en la geología. Ahí está la clave de este mineral. Este mineral simplemente no existe de forma natural en los alrededores geológicos inmediatos de la Cueva de los Aviones, ni en esa parte de la costa de Cartagena. No es algo que un neandertal pudiera recoger dando un paseo rutinario para cazar o recolectar cerca del campamento. Lo cual nos empuja hacia una conclusión alucinante. Si ese pigmento amarillo no se encontraba en su entorno inmediato, alguien tuvo que hacer un esfuerzo consciente y deliberado para traerlo hasta allí. Implica movimiento, implica rutas. La presencia de natrojarosita en esa cueva implica necesariamente una de dos cosas, y ambas son revolucionarias para nuestra comprensión de su intelecto. ¿Cuáles son esas dos opciones? O bien organizaban expediciones y realizaban viajes extremadamente largos, planificados de antemano con el propósito específico de conseguir ese mineral amarillo. Lo cual ya demuestra planificación avanzada. Exacto. O bien, lo que es aún más fascinante, existían redes de contacto y de intercambio con otros grupos humanos nómadas de territorios lejanos. Comercio prehistórico. En cualquiera de los dos escenarios, el objetivo final era conseguir un tono de color exacto que deseaban fervientemente para sus composiciones cosméticas. Todo este despliegue de intencionalidad rompe en 1000 pedazos el viejo mito del homínido bruto y encorvado. Desde dominar la química básica para mezclar cosméticos hasta establecer rutas comerciales o de recolección a larga distancia para conseguir pigmentos amarillos. Todo requiere una estructura cultural enormemente compleja. Sugiere fuertemente la necesidad de un lenguaje hablado, lo suficientemente estructurado como para transmitir estas recetas de generación en generación y planificar estos intercambios territoriales. Nos muestra a individuos dotados de un mundo interior profundísimo, que sienten la urgencia estética de proyectar su identidad y su estatus al mundo exterior. Esta revalorización cognitiva es fundamental. Durante más de un siglo, la ciencia tradicional y la cultura popular relegaron a los neandertales a un papel secundario en el gran teatro de la evolución. Se les trataba casi como un borrador fallido, un callejón sin salida evolutivo que simplemente esperaba a ser reemplazado por la llegada de los humanos modernos, de nuestra especie. Sin embargo, el nivel de pensamiento simbólico evidenciado en la Cueva de los Aviones exige que les otorguemos un respeto absoluto por su sensibilidad artística y su capacidad intelectual. Sin ninguna duda. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel cronológico en la historia global de la humanidad? Porque cuando estos hallazgos empezaron a estudiarse, el tema de las fechas generó un debate enorme. Fue un debate muy intenso, sí. La comunidad científica tardó en asimilar la antigüedad real de estas piezas, principalmente por las limitaciones técnicas que existían en las primeras décadas de investigación. El desafío de la datación fue monumental. Cuando se recuperaron y analizaron inicialmente estos objetos en los años 80 y 90, la estimación generalizada era que debían tener unos 50.000 años de antigüedad. ¿Y por qué esa fecha concreta?
Esa cifra se apoyaba en el límite técnico de la datación por radiocarbono, el famoso carbono 14. Pierde su fiabilidad más allá de los 40 o 50 milenios porque la cantidad de isótopos restante es demasiado pequeña para medirla con precisión. Así que por defecto se asumió esa edad. Exactamente, pero la ciencia avanza, y hace unos años se decidió reevaluar el yacimiento aplicando técnicas modernas y mucho más sofisticadas, concretamente la datación por series de uranio. También conocida como método uranio-torio. Esa es. ¿Y qué tiene de especial este método de las series de uranio para poder mirar tan atrás en el tiempo, con tanta precisión? A diferencia del radiocarbono, que data la materia orgánica en sí misma, las series de uranio miden la desintegración radioactiva de isótopos solubles en agua que quedan atrapados en las formaciones minerales. En las piedras, básicamente. Claro. En el caso de la cueva de los aviones, los científicos aplicaron este método a las diminutas costras de carbonato de calcio, el caliche, que se habían formado lentamente por goteo de agua y que cubrían y sellaban directamente las conchas pintadas y los pigmentos. Como un sello temporal. Exacto. Actuaban como un precinto de tiempo. Al medir la proporción entre uranio y torio en esas costras, se obtiene una edad mínima innegable para el objeto que está debajo. Y los resultados que arrojaron esas costras minerales obligaron a reescribir por completo los manuales de prehistoria y evolución humana. Los datos fueron concluyentes. Las pruebas demostraron que aquellas conchas teñidas, esos colgantes meticulosamente perforados y esos estuches de maquillaje de Spondylus no tenían 50.000 años. La antigüedad real se sitúa de manera incontestable entre los 115.000 y los 120.000 años. 120.000 años. Es una profundidad temporal que la mente humana apenas puede procesar cuando hablamos de arte y adorno personal. Si conectamos esto con la perspectiva general de la migración y la evolución humana a nivel global, el impacto es verdaderamente sísmico. Esto convierte a los neandertales que habitaron la costa cartagenera, con pruebas empíricas en la mano, en los primeros joyeros conocidos del mundo. Se adelantaron por varias decenas de miles de años a las primeras evidencias contundentes de arte simbólico y uso de pigmentos que se han encontrado en el continente africano. Evidencias que tradicionalmente siempre se habían asociado en exclusiva a nuestra propia especie, el Homo sapiens. Ese matiz de la exclusividad es clave para entender la magnitud del hallazgo. Al confirmar esa fecha astronómica, se elimina de un plumazo cualquier posibilidad de que los neandertales estuvieran simplemente copiando o imitando el comportamiento de los humanos modernos. Imposible que fuera una copia. Hace 120.000 años, el Homo sapiens ni siquiera había asomado por el continente europeo. Estábamos a miles de kilómetros y a milenios de distancia de cruzarnos con ellos. Esto significa que este despertar artístico, esta auténtica vanguardia del simbolismo prehistórico, fue un fenómeno absolutamente genuino, independiente y propio. Nació allí mismo, fruto de la observación atenta de la naturaleza en aquellas calas situadas frente a la actual isla de Escombreras. Fascinante. La capacidad para desarrollar un pensamiento simbólico complejo no es un rasgo anatómico o neurológico exclusivo que apareció por arte de magia únicamente con el nacimiento del Homo sapiens. Es más bien un rasgo profundamente arraigado en un ancestro común muy anterior a ambas especies. O bien es el resultado de una convergencia evolutiva fascinante, donde homínidos distintos con altos niveles de cognición y cerebros grandes desarrollan soluciones similares. Fue una innovación autóctona del neandertal europeo. Nacida de la pura necesidad psicológica de expresarse más allá de los estrictos límites de la comunicación vocal básica, y para demostrar que este estallido de creatividad no fue simplemente un momento de inspiración fugaz, la anécdota aislada de un solo individuo genial, o una moda pasajera confinada a una sola cueva frente al mar, la arqueología nos obliga a ampliar la mirada territorial. Hay que mirar más allá de la costa. Si viajamos hacia el interior agreste de la región, nos encontramos con un descubrimiento paralelo que solidifica toda esta teoría: el caso de la cueva Antón. La cueva Antón proporciona el complemento perfecto y necesario para entender la verdadera magnitud poblacional de esta historia. A diferencia de Aviones, este abrigo rocoso está situado en el interior de la península, muy lejos de la línea de costa. En un entorno totalmente distinto. Y en ese entorno alejado del mar, los arqueólogos realizaron otro hallazgo extraordinario que confirma el uso generalizado de adornos. Desenterraron una concha de Pecten. Para visualizar rápidamente cómo era, pensemos en una concha muy similar en forma y tamaño a la clásica vénera que llevan colgada los peregrinos que recorren el Camino de Santiago hoy en día. Es una comparación muy precisa.
Pero al igual que ocurrió con los hallazgos costeros, esta concha de Pecten no era un simple desecho natural depositado allí por el viento o los animales. Tenía un tratamiento especial. Presentaba una intervención artística deliberada y muy sofisticada a nivel visual. La superficie exterior de esta concha de Pecten había sido teñida intencionadamente de color naranja. Utilizando pigmentos minerales naturales mezclados de forma artificial. El objetivo de aplicar esta pintura exterior era, desde una perspectiva de diseño puro, crear un contraste visual impactante con la pigmentación natural de la propia concha, que presentaba un color rojo vivo en su cara interior. Quien la creó estaba experimentando activamente con la teoría del color, buscando la contraposición cromática entre el naranja y el rojo. Y el mero hecho de que apareciera en una cueva de interior nos habla a gritos sobre el enorme valor emocional o de estatus que le otorgaban a ese objeto. El contexto geográfico lo es todo en este caso. Claro, el mar, en la época en la que la cueva Antón estuvo habitada, se encontraba a muchos días de duro camino a pie. Eso significa que algún individuo encontró esa concha específica y perfecta en la costa, la preparó, aplicó cuidadosamente la pintura naranja para buscar el contraste y luego cargó con ella, protegiéndola durante largas jornadas de marcha hacia los territorios de caza del interior. La transportó, la cuidó y evitó que se rompiera en el viaje. No porque fuera una herramienta útil para cazar un ciervo, ni porque sirviera para cortar carne, ni porque diera calor durante la noche. La cuidó de manera tan celosa exclusivamente porque era un objeto preciado, un adorno personal cargado con un inmenso valor simbólico e identitario. Esa conexión humana, la capacidad de empatizar con ese esfuerzo por preservar un objeto inútil para la supervivencia, pero vital para el espíritu, es lo que realmente pone los pelos de punta. Esa sensibilidad milenaria es, en su raíz, exactamente la misma necesidad psicológica moderna que sentimos hoy cuando paseamos por la orilla de la playa. Vemos una caracola bonita semienterrada en la arena y decidimos guardárnosla en el bolsillo como recuerdo. O cuando tomamos la decisión consciente de lucir una medalla, un colgante o un anillo porque representa un vínculo familiar, una creencia o un rasgo fundamental de nuestra identidad. Nos obliga a darnos cuenta de que los neandertales no eran una especie alienígena y distante, eran nuestros hermanos culturales en la prehistoria. Sentían el peso emocional del símbolo, experimentaban la alegría de adornarse y entendían la fuerza cohesiva de la identidad del mismo modo exacto que se experimenta en cualquier sociedad actual. Formaban comunidades de personas profundamente sensibles que con toda seguridad se detenían en la orilla a contemplar la inmensidad del mar con el mismo sentido reverencial de asombro. De respeto y maravilla con el que cualquiera de nosotros puede mirarlo hoy en día paseando tranquilamente por el muelle de la Curra o por las calas cercanas. Compartimos con ellos, a través del inmenso abismo del tiempo, una misma esencia emocional frente a la grandiosidad del entorno natural y la necesidad de encontrar nuestro lugar en él. Sin embargo, al estudiar la situación actual de estos yacimientos, emerge un tono mucho más reflexivo y cargado de cierta melancolía respecto al futuro. Tiene que ver con la extrema fragilidad física de este legado incalculable. Así es, el paisaje de esa bahía cartagenera ha mutado enormemente desde que ellos la contemplaban, y la cueva de los aviones se enfrenta hoy a una serie de peligros geológicos y climáticos que amenazan con su inminente desaparición. Se advierte de que toda esa zona costera sufre de un fenómeno conocido como subsidencia tectónica. El panorama a nivel de conservación es ciertamente crítico. La subsidencia tectónica es, explicándolo de forma sencilla, un proceso geológico natural por el cual un gran bloque de la corteza terrestre en esa región específica se está hundiendo lentamente hacia el manto. Un hundimiento de la Tierra misma. Y si a este hundimiento progresivo del terreno le sumamos los efectos devastadores y acelerados del cambio climático global que experimentamos hoy en día, concretamente la subida generalizada del nivel del mar Mediterráneo, y el aumento en la frecuencia y la extrema fiereza de los temporales costeros, el resultado combinado es alarmante. El mar, aquel inmenso cuerpo de agua que hace 115.000 años estaba retirado a 7 kilómetros de distancia y representaba una fuente de recursos y de belleza para recoger conchas, ha avanzado. Ha avanzado hasta golpear directamente y con mucha fuerza, durante las tormentas, las frágiles paredes de caliza de la cueva. Es una ironía verdaderamente trágica, un círculo poético pero destructivo. Muy destructivo. El mismo mar Mediterráneo que en la prehistoria les proporcionó pacíficamente aquellas conchas blancas de Glisimeris y Acantocardia para inspirar y crear sus primeros collares,
Es la misma fuerza implacable de la naturaleza que hoy amenaza con erosionar la poca roca que queda. Y borrar de forma definitiva y para siempre el último rastro físico de su existencia en ese acantilado. Esto plantea una pregunta importante a nivel social e institucional sobre cómo gestionamos y qué recursos destinamos a preservar nuestra memoria más antigua y profunda como humanidad. Ante la amenaza real de que el entorno natural alterado destruya para siempre estos yacimientos costeros únicos en el mundo, el papel de la arqueología de rescate y la conservación en museos se vuelve no ya importante, sino absolutamente crítico. Afortunadamente, y para tranquilidad de quienes valoran este patrimonio, los objetos más inestimables rescatados durante aquellas minuciosas excavaciones de los años 80 no se perderán. Esas conchas delicadamente teñidas y los estuches con restos de pigmentos cosméticos no han quedado a merced de las olas. Afortunadamente han encontrado un refugio seguro a escasos kilómetros de allí, en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. El mejor destino posible para perpetuar su estudio. Hoy descansan allí, catalogadas, estudiadas y salvaguardadas por equipos de especialistas en conservación, y hay una enorme carga de poesía histórica en el simple hecho físico de que estas piezas de joyería e identidad que tienen más de 100.000 años de antigüedad compartan ahora mismo espacio vital, bajo el mismo techo, con imponentes lápidas epigráficas de la época romana. O delicadas cerámicas de la ocupación árabe y restos del esplendor decimonónico de la ciudad. En el interior de esas vitrinas de cristal, el tiempo parece condensarse y perder su linealidad. Esas pequeñas conchas perforadas y manchadas de ocre y pirita brillante siguen hablándonos de manera silenciosa de un pasado remotísimo que tenemos la obligación moral y cultural de no olvidar jamás. Es hora de recapitular y asentar todo este viaje inmenso que hemos hecho saltando cientos de milenios hacia atrás. La imagen mental que nos deja toda esta evidencia científica es verdaderamente poderosa. Nos invita a cerrar los ojos y a imaginar vívidamente a aquellos primeros habitantes de la zona, a esos primerísimos cartageneros de la prehistoria, sentados tranquilamente a la entrada de su modesto refugio de roca calcárea. Imaginemos la escena con detalle. Es el final de una larga jornada, el atardecer tiñe el cielo de naranja, mientras el sol se va ocultando lentamente tras el perfil recortado de las montañas de la Muela. Hay un grupo de personas allí reunidas al calor de una hoguera, moliendo pacientemente trozos de mineral rojo sobre una piedra plana, mezclando con los dedos esos polvos de colores con un poco de agua, resina o grasa animal para crear pintura. Y ensartando cuidadosamente conchas blancas y pulidas en finos cordeles para hacerse collares, probablemente conversaban en su propio idioma, se contaban historias sobre la caza, reían juntos frente al fuego y lloraban la pérdida de sus muertos de una manera tan intensamente humana como la gente lo hace en la actualidad en cualquier rincón del mundo. Esta exploración detallada de los hallazgos de la Cueva de los Aviones nos proporciona, por encima de todo, una cura de humildad gigantesca. Nos recuerda que la gran historia de la humanidad, en su vertiente más elevada, simbólica y espiritual, no empezó con la invención de la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, ni con la construcción de las grandes ciudades amuralladas mesopotámicas. Ni con el levantamiento de los colosales templos egipcios. Empezó con algo muchísimo más íntimo, frágil y pequeño. Empezó con un simple trozo de óxido de hierro machacado y una frágil concha marina perforada, recogida con mimo en una playa gélida de Cartagena. Esa chispa divina del arte, esa voluntad inquebrantable de trascender la mera supervivencia biológica para dejar una huella estética, ya ardía con una fuerza imparable en las manos callosas y en las mentes despiertas de los neandertales. Fuimos artistas, joyeros y hermanos en la capacidad de asombro ante la belleza, muchísimo antes de que a nadie se le ocurriera ser constructor de imperios. Para terminar y cerrar este viaje temporal, dejamos una idea suspendida en el aire, un pensamiento profundo para que quien nos escucha lo explore y le dé vueltas por su cuenta. Un pensamiento muy pertinente llegados a este punto. Si este impulso irrefrenable de crear belleza de la nada, de adornar de forma deliberada nuestros cuerpos, de mezclar colores buscando un brillo específico y de dejar una marca simbólica y duradera en el mundo, es algo que, como hemos visto, precede con creces a la existencia de nuestra propia especie Homo sapiens. La pregunta que surge es inevitable. ¿Significa eso que el arte no es simplemente un invento humano fortuito o un accidente cultural reciente?
sino que es una consecuencia física, cosmológica e inevitable de poseer conciencia plena en este universo? Tal vez la abrumadora necesidad de crear belleza sea la única respuesta lógica y natural que tiene cualquier ser inteligente en el momento exacto en el que abre los ojos y se da cuenta de que existe.